Muy bien, entonces empezamos, chicos. Empezamos de la siguiente forma, muchachos. Empezamos de la siguiente manera. Bien, en la parte introductoria de biología, ¿no? Primero, para mencionarles, pues, que la biología que se lleva en la Universidad Agraria es una biología pura, ¿no? Es una biología natural, ¿no es cierto? Por ese motivo, en el examen de admisión son 14 preguntas de biología que le viene pues al postulante. Como ustedes saben, ¿no? En la agraria, la biología está relacionada con dos partes, con dos ramificaciones. Uno viene a ser la parte de biotecnología, en donde ahí básicamente en la parte de biotecnología está la parte de genética y está también la parte de microbiología, ¿no? Y se van ramificando, ¿no? Se van ramificando. Por ejemplo, en genética hay genética de microorganismos, hay genética vegetal, hay genética de animales, ¿no? Ya, ese por un lado. Y por otro lado, la parte de ecología, ¿no? La parte de ecología. Y la ecología también tiene varias ramificaciones, ¿no? Tiene la ecología vegetal, la ecología microbiana, la ecología animal, la ecología comparada. Entonces, en examen de admisión, ¿no? La parte biológica son dos partes, ¿no? Una es la parte netamente de laboratorio, ¿no? Y otra es la parte ya del campo. La biología, entonces, es una ciencia natural, es una ciencia real, que se estudia ahora, ¿no? A nivel se estudia en la parte teórica, ¿no? Pero en la parte universitaria, ya allí los conocimientos son ya en laboratorio. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo quería empezar mi clase de esta manera, ¿no? Diciendo pues que la biología es una ciencia netamente pura, es una ciencia real, natural, falible, ¿no? Tiene errores, la biología también tiene errores, por si acaso. Y en el campo de la biología estudiamos la parte científica, estudiamos conocimiento científico. Pero hay otro conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento empírico, ¿no? O sea, todos tenemos un sistema nervioso y podemos tener conocimientos. El conocimiento empírico, en donde no se requiere ir pues a un instituto o a una universidad, y el conocimiento científico. Entonces, si cualquier pregunta me lo dicen, no tengo problema. Bien. Déjale bonito, todo el volumen. Bien, entonces acá lo siguiente, chicos, ¿ah? Fíjense. Vamos a tenerlo de la siguiente forma, educando, ¿ya? De la siguiente manera. Voy a poner por acá lo siguiente para que ustedes también vayan guiándose lo que yo estoy haciendo. Fíjense, muchachos, lo estoy colocando de la siguiente forma, ¿ya? La biología es una ciencia natural, una ciencia pura. Inicialmente se conocía el término biología bajo la ciencia de la naturaleza, es decir, ciencias naturales. Inicialmente se conocía así. Aristóteles lo conocía así, ¿ya? Hay que tener en cuenta que Aristóteles, ¿no es cierto?, es considerado el padre de muchas ciencias. Entonces, máquina, puedes hacer tú las cosas. Por eso cuesta rico, pero es bueno. Es rico. Tu audio. A ver, estos micrófonos. A ver, vamos a ver si se puede. No sé. Un ratito, por favor. No tengo la... Ya. Escúchenme, chicos, ¿ah? Yo te decía que Aristóteles, de Macedonia, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? El filósofo, el padre de la biología, ¿ya?
y uno de los primeros en dar mucha parte de conocimiento, ¿no? No solamente Aristóteles también fue uno de los primeros en dar taxonomía, por ejemplo, ¿no? En clasificar a los seres. El nombre de biología, chicos, el nombre de la biología fue dado por Lamarck. Acuérdate, el francés Jean-Baptiste Lamarck dio el término biología. ¿Ya? En una de sus obras, Lamarck, ¿no? El evolucionista, ¿no? Lamarck, en una de sus obras, Filosofía Zoológica, ¿ya? Filosofía Zoológica, dio a conocer el término biología. Ahora, como la biología es una ciencia muy amplia, ¿ya? Se divide, por ejemplo, de acuerdo al organismo en estudio. ¿Ya? De acuerdo al organismo en estudio. Fíjate acá, educando, ¿no? Tenemos la microbiología, ¿no? Antonio Leeuwenhoek es considerado el padre de la microbiología, ¿no? El padre de la microscopía también, el padre de la microscopía, ¿no? El padre de la microbiología, Leeuwenhoek. Ahora, bueno, aquí hay varias ciencias afines, ¿no? Virología, el estudio de los virus. Pero claro, también yo puedo mencionar, por ejemplo, el estudio del, ¿cómo se llama? Del viroide, ¿no? El estudio de los viroides, que son diferentes a virus. El estudio del virión, ¿no? Virión, por ejemplo, ¿no? El virión es un virus inactivo, ¿no? El virión es un virus inactivo. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2, si se encuentra en el medio ambiente, ¿correcto? Es un virión. Pero, si ese SARS-CoV-2 entra por vía oral o entra por vía nasal, ¿no? Y parasita, ¿no? Las células del torrente respiratorio o del conducto respiratorio, ya no va a ser un virión, ¿no? Sino es un virus propiamente dicho, ¿no? Es un virus propiamente dicho. ¿Está bien? Virus propiamente dicho. El virus activo es el virus nada más. Así nada más se le llama, mi estimada Melissa. El virus, si está dentro de un ser, porque el virus es un parásito, de todas maneras, si está dentro de una célula, entonces se le llama virus. Así nada más. Si está fuera, se le llama virión. El virión es inactivo. En cambio, cuando está dentro de la célula, ese virión se activa porque se replica. Entonces se llama virus. ¿Ya? Virus significa veneno, por si acaso. Virus significa veneno. ¿Ya? Ivanovsky es el padre de la virología. Fue el primero en estudiar virus en vegetales. Uno de los primeros virus fue el virus del mosaico del tabaco. Con respecto a lo que tú me dices, Rojas, Leeuwenhoek es el primero en estudiar células vivas. Es el primero en observar células vivas. Sí, es cierto lo que usted dice, Melissa. Leeuwenhoek es el primero en ver protozoarios, ¿ya? Que son células vivas. Pero quiero mencionarles una cosa, muchachos. Este señor Leeuwenhoek, Antonio Leeuwenhoek, ¿está bien? Era un comerciante. No era un científico. Él no había estudiado ciencias. Se había dedicado al comercio de telas. Y de casualidad, porque comenzó a malograrse sus telas, entonces él con la lupa, él observaba la tela que estaba malográndose, y en esa observación, él piensa que lo que estaba observando eran animales pequeños. Entonces, por ese motivo le llamó animáculos. Pero no eran animáculos, ¿no? En la actualidad son protozoarios. Entonces, él fue, por casualidad, el que observó células vivas. Y esas células vivas eran los protozoarios.
Una vez que él observaba esas células, los dibujaba. Como no tenía conocimiento científico, él dibujaba en un papel todo lo que él veía, ¿no? Y se lo llevaba al Instituto Científico de Londres, en donde quien gobernaba ese instituto era Hooke, Robert Hooke. Y este señor Hooke, ¿no? Ustedes habrán recordado, habrán leído a Hooke, que es el padre de la célula, ¿no? Cuando comenzó a ver esos dibujos, él se burlaba, decía, ¿quién ha hecho estas tonterías? Y al final del dibujo aparecía el nombre de Leeuwenhoek. Buscaron en la parte científica quién era Leeuwenhoek y no encontraron, hasta que descubrieron que solamente era un vendedor de telas. Y entonces dijeron, este señor se está burlando de nosotros, está dibujando puras tonterías, ¿no? Y este señor Leeuwenhoek, si bien es cierto, no estudió en un laboratorio, no estudió biología, pero por casualidad él empleó la lupa. Por ese motivo es el padre de la microscopía también, este señor Leeuwenhoek, no olvidar eso. Pero sí, lo que dice Melissa tiene razón. Leeuwenhoek fue el que observó protozoarios, células que se movían. Muy bien. Ok. Entonces, oye, aquí yo estoy viendo la bacteriología también, fíjate. ¿No? Bacteriología. Hay varios tipos de bacterias. ¿Ya? Varios tipos de bacterias. Usted, por ejemplo, en biología, ¿no? Ha estudiado a las bacterias positivas, a las bacterias negativas. Eran positivas, eran negativas. ¿De acuerdo? Pero yo acá estoy colocando un detalle importante, que son los llamados micoplasmas. Fíjate acá, mira, gánate con el pase. Claro que sí, gánate con el pase. Micoplasma. Ah, ya, profesor. ¿El micoplasma qué cosas son? Micoplasmas son bacterias, pero estas son bacterias que no tienen pared celular. O sea, los micoplasmas son bacterias sin pared celular. ¿Está bien? Acuérdate de ese detalle. ¿No lo sabías? Ah, entérate pues. ¿No? Es un plus. Ya. Profe, ¿y qué cosa viene a ser el vibrión? El vibrión. Porque aquí en bacterias, un tipo de bacterias, chicos, por si acaso, fíjate por acá, un tipo de bacterias, yo puedo poner acá el vibrión. Ah, ya, profesor, es un tipo de bacterias. Claro, no te olvides. El vibrión es un tipo de bacterias. ¿Ya? Ya. Recuerda, el vibrión es un tipo de bacterias. También estudia la microbiología, la protozoología, por ejemplo, ¿no? La protozoología, protozoarios, ¿no? Bueno, de repente también acá yo podría colocar, y voy a ponerlo, chicos, voy a ponerlo acá, la micología. La micología, ¿no? Viene a ser, usted sabe, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Viene a ser el estudio de qué. El estudio de qué. De los hongos. Exactamente. ¿Ya? Ahora, los hongos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. ¿Ya? Un ejemplo de hongos unicelulares, a ver. Un ejemplito de hongos unicelulares. Acuérdate. El único hongo unicelular son las levaduras. ¿Ya? Los únicos hongos unicelulares son las levaduras, no olvidar. Profesor, ¿y los demás? Son pluricelulares. Ok. Ya. Bueno, luego, en botánica, fíjate, en el examen de admisión hay preguntas de botánica, ¿no? Hay preguntas, muchas veces preguntan sobre la flor, ¿no? Muchas veces preguntan sobre el fruto, sobre todo en las angiospermas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el examen de admisión hay profesores de microbiología y hay profesores de ecología. ¿Ya? Y en la parte de ecología hay varios botánicos. Entonces, por ese motivo hay preguntas de la flor, ¿no? La flor perfecta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy colocando aquí mis estimados muchachos, molineros, futuros molineros, claro que sí. Estoy viendo acá, por ejemplo, esta parte, mira, ficología, ¿eh? Fico, tú sabes que son las algas, ¿no? Las algas, ¿ya? Pero
acá es parte de la botánica, ¿ya? Hay algunos que lo consideran como un reino de plantas, inclusive a las algas pluricelulares. Bueno, eso no estoy viendo ahorita, yo solamente estoy viendo detalles así bien puntuales, ¿no? La ficología es la ciencia que estudia las algas. Y en las algas, si son muy pequeñas, entonces vamos a estudiar acá el fitoplancton. Y en el mar frío de la corriente peruana hay gran cantidad de fitoplancton, ¿ya? Y una de las principales microalgas son las crisofitas, las diatomeas. Esas son las principales algas en el mar frío que forman el plancton, fitoplancton. Bueno, biología, los musgos, ¿no? Pero claro, acá en biología están las briofitas, ¿no? Yo estoy poniendo aquí educandos al musgo, ¿correcto? Pero también podría colocar, de repente podría colocar también, no sé, podría colocar acá a las hepáticas, ¿no? Las hepáticas son plantas también pequeñas, que se le llaman así, porque tienen forma de hígado, ¿no? También corresponden a la parte de biología, ¿no? Biología viene de una subclase, el nombre viene de las brióxidas, ¿no? Hay un término brióxidas, las brióxidas son las briofitas, musgo, pero también son las hepáticas, pues, ¿no? Las hepatofitas también. Ya, ok. Oye, luego tenemos acá la pteriodología, ¿no? Pteriodología, los helechos, pero no solamente los helechos. Helechos es uno. Yo puedo mencionar también al equisetum, ¿ya? Ojo con eso, chicos, ¿no? El equisetum también viene a ser un vegetal, ¿no? Equisetum, la cola de caballo, ¿no? Medicinal, ¿no? El equisetum es medicinal, ¿no? Dice que es importante para desinfectar el hígado. La cola de caballo también. Bueno, oye, luego acá yo tengo, mira el término, carpología. Ya sabes, carpología estudia los frutos, pues. La carpología estudia los frutos. ¿Ya? Una pregunta, chicos. Ey, escúchame. ¿De dónde viene el fruto? ¿De qué parte de la planta viene el fruto? De la flor. De la flor. ¿De qué parte de la flor? Sí lo sabe, sí lo sabe. Vamos, muchachos. Del gineceo. Ya, Alonso, del ovario. Eso. Más que del gineceo, del ovario. Así es, mi estimada Montes. Así es, Fátima. Viene del ovario. ¿Ya? O sea, el fruto, ¿no? Generalmente, porque hay excepciones, pero si estamos hablando de un fruto típico, viene del ovario desarrollado y maduro, ¿ya? Y ahí viene el fruto. Entonces, quien lo estudia es la carpología, ¿no? Carpología viene de carpelos, ¿no? Carpología viene de carpelos, por si acaso. Y luego tenemos por acá también, yo puse también, chicos, palinología. Ah, ya, profesor, palinología. Claro, el estudio y el aspecto del polen, sobre todo, ¿no? Del polen, ¿ya? Entonces, aquí estoy poniendo de acuerdo al organismo en estudio, fíjate, ¿no? De acuerdo al organismo en estudio. Pero, si queremos ser un poco más completos, mis estimados jóvenes, yo podría colocar también acá el siguiente detalle. Fíjate por acá, mira. Cualquier pregunta me lo hacen saber, por favor, ¿sí? Mira, la zoología. ¿Está bien? Zoología. El padre de la zoología, Aristóteles. El padre de la zoología, Aristóteles. En la agraria hay curso de zoología, también hay cursos de anatomía comparada. ¿Ya? Anatomía comparada en humanos, en animales, en diferentes animales. Uno de los órganos que se parecen al ser humano, por ejemplo, el corazón, ¿no? En el caso del estómago, por ejemplo, es el cerdo. ¿Ya? El cerdo es muy parecido al ser humano. Y es más, su cariotipo es parecido. No es igual, pero es parecido. Al menos
en el número de cromosomas sí es igual. El cerdo presenta 46 cromosomas. Y nosotros los humanos tenemos también 46. Pero claro, si comenzamos a comparar los pares cromosómicos, ya son diferentes. Pero sí el cerdo tiene en la parte del cariotipo 46 cromosomas. ¿No? Por eso que la piel, algunos órganos del cerdo son parecidos al del ser humano. Oye, aquí hay varias partes, varias ciencias, ¿no? Hermitología, gusanos, pero que no te vayas a confundir, no te vayas a confundir. No porque te digan gusano, necesariamente es la hermitología, ¿no? Yo puedo mencionar, por ejemplo, ciencia que estudia el gusano de la seda, ya no es la hermitología, fíjate, ¿no? Gusano de seda, este gusano de seda se va a transformar en una mariposa. Entonces, tiene que ver con la entomología, ¿no? La entomología, como te lo pongo acá, ¿no? Insectos. Tiene que ver con los insectos. En cambio, si queremos ver, por ejemplo, el estudio de los alacranes, de los escorpiones, ¿no? De los ácaros, entonces ahí está la aracnología. Ahí está la parte de aracnología, ¿eh? Bueno, y recordemos, ¿no? Porque ya usted esto sabe, pero es bueno recordarlo, chicos, es bueno recordarlo, ¿no? Nuestra memoria es frágil, ¿no? Por si acaso. Carcinología de crustáceos, ¿ya? Es un tipo de artrópodos, ¿verdad? Carcinología de crustáceos, los camarones, los cangrejos, los langostinos, ¿ya? Langostinos también acá están. Bueno, malacología de moluscos, ¿no? Todos los moluscos, los caracoles, los telecípodos, los cefalópodos, moluscos. Acá dice itiología, por si acaso, ¿ya? Itiología, peces, los peces. Yo estoy hablando de la ciencia, ¿no? Pero hay otra parte, hay otro conocimiento que ya no es tan científico, sino más que todo es empírico, que viene a ser, por ejemplo, la piscicultura, ¿no? La piscicultura es la crianza, ¿no? De peces. Pero para criar los peces, no se requiere estudiar, ¿no? O sea, es a través de un método empírico nada más. Entonces, la crianza de peces, ¿no? Se llama piscicultura, ¿no? Piscicultura. Pero el estudio científico de los peces, ¿no? Ahí eso sí es la ictiología. Tenemos la herpetología en reptiles, tenemos la ornitología en aves. Ten cuidado. Las aves, la ciencia que les estudia, todas las aves, ¿eh? Pueden ser voladoras, pueden ser corredoras. Por ejemplo, el pingüino. Con el pingüino le estudia la ornitología. Pero hay un animalito que empieza con el término ornitorrinco. No, el ornitorrinco no es una ave. No, el ornitorrinco es un mamífero. Entonces, si es mamífero, le estudia ¿quién? La mastozoología, fíjate, mastozoología. ¿Sí? Bacán. Esta es un poco la parte introductoria del curso, chicos. ¿Ya? Cualquier pregunta que ustedes desean hacerla, no tengo problemas. ¿Ya? Estamos viendo esta parte introductoria, ¿no? De las ciencias, que tienen mucho que ver con la zoología, pero este viene a ser organismos en estudio. ¿Ya? Ahora, yo puedo hacer también el enfoque de estudio, no tanto ya la parte de organización, sino el enfoque. Por ejemplo, chicos, ya tú sabes que biogeografía, ¿no? Es la distribución de los seres vivos en el planeta, ¿no? Es más, son pruebas de la evolución. O sea, la parte biogeográfica, ¿no es cierto?, es una prueba evolutiva. Pero básicamente estudia cómo se han distribuido animales, plantas, hongos en el planeta. Entonces, acuérdate, Alexander von Humboldt, ¿te acuerdas? Claro, pues chicos, el señor Alexander von Humboldt es el padre de la biogeografía.
Mira, bioquímica, composición química de los seres vivos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo aquí, a ver, un ejemplito, ¿no? Yo te pongo, por ejemplo, digamos, el ciclo de Cori, o el ciclo de Krebs, o el ciclo de las pentosas, o el ciclo de Calvin. ¿Está bien? Entonces, cuando tú estás viendo un ciclo, por ejemplo, de Calvin, el ciclo de Krebs, ¿no? Y te dicen, ¿con qué parte de la biología tiene que ver? Ah, tiene que ver con la bioquímica. Acuérdate. La bioquímica estudia el ciclo de Calvin. La bioquímica estudia el ciclo de Krebs. Oiga, en la parte de la bioquímica, ojo, en la parte de la bioquímica, entonces aquí, básicamente, se muestra mucho, chicos, lo que es el famoso metabolismo, ¿no? En bioquímica el metabolismo. ¿Está bien? Son reacciones, ¿no? O sea, bioquímica está relacionada con la biología y con las reacciones químicas. No olvidar eso. No olvidar eso. Muchas veces te dicen, te mandan un dibujo, ¿no? Y te dicen, lo que está viendo usted a continuación es el ciclo de Cori, o es una fermentación, o es glucólisis. ¿Qué parte de la biología es? Entonces la respuesta es bioquímica. No te olvides. La respuesta es bioquímica. Profe, te pueden preguntar también por la biología molecular. Sí, también. Por la biología molecular también te pueden preguntar. Mira, a ver, cuando yo estoy hablando de biología molecular, yo no me refiero al ciclo de Calvin, no me refiero al ciclo de Krebs, no. Ten cuidado. En la biología molecular, básicamente, ¿qué cosas se estudia? Ah, profesor, en la biología molecular se estudia la estructura del gen. Cómo se encuentra formado, qué es el operón, qué es un cistrón, ¿no? La estructura del gen, eso es biología molecular. Profe, ¿pero qué? La estructura del gen, ¿el gen no estudia la genética? Sí, pero no la estructura. La estructura, básicamente, lo estudia la biología molecular. Si queremos ver con la genética, es la herencia. Acuérdate de eso, mira, la herencia. Ten cuidado con eso. Porque viene en el examen. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la estructura del gen? Y la mayoría marca genética. La mayoría, pues chicos. Pero ustedes están en rumbo San Juan. Es otro level. Estamos en otra parte ya nosotros. ¿Está bien? Entonces, ten cuidado. La herencia y cómo se transmiten estos caracteres heredables es la genética. Pero si te dicen la estructura del gen, entonces se está estudiando la estructura de un gen, las bases nitrogenadas. Se está estudiando los codones, los anticodones. Ah, eso es genética, pues. ¿No? O sea, cuidado. Biología molecular es el gen, la estructura del gen. ¿Qué es lo que tiene el gen? Bases nitrogenadas. ¿Qué es el gen? Un segmento del ADN. En cambio, ¿cómo se transmite esos caracteres de generación en generación? ¿No? Cuando hablas, por ejemplo, de una primera generación, de una segunda generación, ¿no? Ahí estás viendo genética. ¿Ya? En genética sí estoy poniendo a Mendel, ¿no? Este señor, el austriaco Mendel, es considerado el padre de la genética antigua. El padre de la genética antigua. Nosotros en biología hay una genética que se llama de Mendel. Hay una genética que se llama de Mendel, claro, es la genética antigua. Pero hay otra genética que es la genética después de Mendel. ¿Por qué? Porque viene otro señor, pues, Thomas Morgan. Thomas Morgan es el padre de la genética actual. Ten cuidado con eso. ¿Te acuerdas de la herencia ligada al sexo? La herencia influenciada por el sexo. El daltonismo. Eso es la herencia postmendeliana. Entonces, allí se encuentra Morgan. Thomas Morgan. Ah, chévere, profesor. Ya. Claro, citología es la ciencia que estudia la célula, todo lo que es la célula. El virus no es una célula, recuerda. El virus no es una célula. ¿Ya? ¿De dónde viene la célula? Bueno, según estudios científicos, ¿no? Se dice que la célula viene de una estructura que se llaman los protobiontes. ¿Te acuerdas?
Entonces se cree de que de esta estructura, chicos, que se llaman los protobiontes. Ah, ya, profesor, de los protobiontes salen las células primitivas. Claro. De los protobiontes salen las procariotas. ¿Correcto? De los protobiontes salen las procariotas. Ten cuidado. ¿Ya? Y de los eubiontes salen las eucariotas. ¿Ya? Una procariota tiene más o menos 3.500 millones de años. Una procariota aproximadamente tiene 3.500 millones de años. Y una eucariota tiene 1.000 millones de años, más o menos. ¿Está bien? Ya. Entonces, estamos hablando de la citología. Citología, Hot. Hot estudió células pero muertas. ¿Ya? Hot sí es un científico. Este señor sí estudió biología, ¿no? Estudió biología y por casualidad también él, haciendo el corte de láminas de corcho, observa la pared celular, ¿no? De una célula muerta. Entonces, él observó lignina sobre todo. En el corcho, en la pared celular, si bien es cierto es celulosa, pero en menor cantidad, ¿no? En el corcho lo que hay es suber, la suberina, lo que hay es lignina, ¿ya? Y él lo observó. Entonces, este señor Hot fue el que observó células muertas. Claro, este Hot observó células vegetales. Sí, sí, sí. Él estudió, claro que sí, él estudió células vegetales, pero ya no tenían vida, pues, porque él estudió las láminas de corcho. Células vegetales muertas. Y las células vivas sí es de Leeuwenhoek. Ok. La evolución, ten en cuenta, mucha gente se confunde con evolución y adaptación. ¿Ya? Evolución son cambios a nivel de una población. Son cambios en los genes. Son cambios en los genes de una población. Es evolución, ¿no? Y uno de los científicos padres de la evolución es Darwin. Charles Darwin, uno de ellos. ¿Ya? El más mencionado, ¿no? Pero claro, también tenemos a Alfredo Wallace, también tenemos a Dosansky, a Fischer, a Huxley. O sea, son muchos los evolucionistas, pero claro, el inglés Darwin es considerado el padre de la evolución. Luego tenemos la ecología. La ecología, fíjate, es la ciencia que estudia los ecosistemas. No te olvides. La ecología estudia básicamente a los ecosistemas, que puede ser pequeño, microecosistema, que puede ser grande. Nosotros en la flora intestinal tenemos un microecosistema. ¿Qué es lo que tenemos? Algas, microalgas, pero también tenemos bacterias, diferentes poblaciones. Entonces, esos son microecosistemas, ¿no? Un microecosistema es de repente una maceta, ¿no? Puede ser un gran ecosistema también, ¿ya? Pero quien estudia el ecosistema es la ecología. La ecología, la unidad de la ecología es el ecosistema, no olvidar. La unidad de la ecología es el ecosistema y la unidad de la evolución es la población. Cuidado con eso. En la evolución hablamos de poblaciones, ¿ya? Pero sin embargo, el francés Lamarck, en su obra, él habla de especies, no de poblaciones. Entonces esa es una diferencia, ¿no? Pero según la teoría sintética, la neodarwinista, cuando estudiamos la parte de evolución, hablamos de poblaciones, ¿ya? Por eso yo te decía, la unidad de la evolución es la población. La unidad de la ecología, chicos, no te olvides, la unidad de la ecología es el ecosistema. La ecología estudia ecosistemas, grandes, pequeños. Si son grandes, se llaman biomas. Un gran ecosistema es un bioma. ¿Está bien? Y luego, yo estoy poniendo acá la taxonomía, que clasifica, ordena, ¿no? Nomina. Ciencia que clasifica a los seres vivos, pero también nombra. O sea, ciencia de clasificación y nominación de los seres vivos. O sea, nomina significa que pone nombres científicos ya, nomenclatura, ¿no? Y ordena.
Muy bien. Entonces, ahí están algunas ciencias afines de la biología. ¿Correcto, chicos? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor. No tengo problema. Me gusta a mí que me pregunten. Yo me llamo Arturo Murguía. Ya, mi nombre es Arturo Murguía. Vengo a enseñarles lo que ya sabe de repente. Muy bien, muy bien. Yo soy... Profe, Sí, dígame. ¿cuál podría ser la diferencia entre evolución y adaptación? Mira, ve, cuando te hablan a ti de una adaptación, tú la descubres que es adaptación cuando te dicen, cuando te mencionan y te dicen para fortalecer y para enfrentar mejor el medio ambiente. O sea, ¿qué es una adaptación? Son cambios, ¿no es cierto?, morfológicos. Son cambios fisiológicos. Son cambios, de repente, en la coloración. Pero ¿cuál es el objetivo? Enfrentar mejor el medio ambiente. Cuando te dicen enfrentar mejor el medio ambiente, esa es adaptación. Es una adaptación. Pero cuando te dicen son cambios que ocurren a través del tiempo, entonces eso es una evolución. ¿Ya? Evolución. Pero la adaptación son cambios que ocurren a través del tiempo. Pero para hacer frente, para enfrentar mejor, para enfrentar mejor ante los cambios del medio ambiente. Entonces, cuando te dicen eso, para hacer mejor, para enfrentar mejor al medio ambiente, es una adaptación. Es una adaptación. Ambos son cambios, sí. Es que lo que pasa, para que se dé una adaptación, debe de haber una evolución, pues. Por ese motivo siempre hablan de que son cambios, ¿no es cierto? Sí, pero en la parte evolutiva te tiene que decir son cambios de una población. Son cambios genéticos a nivel poblacional. En cambio, cuando es adaptación, son cambios morfológicos, son cambios fisiológicos para ser mejor, para enfrentarse mejor ante el medio ambiente. Entonces, esa es una adaptación. Ahora, hay otro término que acá no lo puse, pero lo voy a colocar aquí. Mira, la evolución tiene que ver con la filogenia. ¿Ya? La evolución tiene mucho que ver con la filogenia. Acuérdate. Filogenia, eso es también evolución. La filogenia es a largo plazo. ¿Ya? La filogenia es a largo plazo. En evolución hay varios tipos de evolución. Hay evolución pequeña, microevolución, hay macroevolución también. La formación de una nueva especie. Cuando estamos hablando de la formación de una nueva especie, eso es una especiación. Y eso es una microevolución. La microevolución se refiere solamente a especies. Pero cuando se refiere, pues, no a la especie, sino al género, a los órdenes, a la clase, ¿no? Al filum. Entonces, esa es una macroevolución. Ok. Bien, entonces, ahora vamos un poquito, chicos, con algunas características de los seres vivos. ¿Ya? Con algunas características de los seres vivos. Una de las principales características de un ser vivo es el metabolismo. ¿Ya? El metabolismo es una de las principales características del ser vivo. Yo lo voy a poner de la siguiente forma. A ver, vamos a ver por acá. Sí, cuando yo pongo características de seres vivos, ¿y sabes por qué lo pongo así? Porque cuando nosotros queremos definir, ¿no?, a un ser vivo, lo definimos a través de características, ¿no? Porque si queremos definir qué es la vida, ¿no? Si yo te digo, ¿qué es la vida? Entonces ya hay conceptos un poco filosóficos de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? Mejor lo hacemos a través de características de los seres vivos. Claro. A ver, fíjate por acá. Vamos a verlo por aquí de la siguiente forma. Quiero ver esto aquí, no sé si estará un ratito, por favor.
Estamos en rumbo San Juan. Ay. Rumbo San Juan. Sí, profesor. Ya. Entonces acá, en esta parte de rumbo San Juan, chicos, yo voy a trabajar con 2 PPTs. ¿Ya? Yo voy a trabajar con 2 PPTs. Esos 2 PPTs usted lo va a tener en la plataforma. ¿Ya? Usted lo va a tener en plataforma. En la plataforma, ahí lo va a tener. Ahí lo voy a dejar. ¿Ya? A ver, mira, cuando estamos viendo la parte de los seres vivos, acá yo estoy hablando, por ejemplo, de la organización, ¿no? Los seres vivos presentan una organización. Así sea, muy simple, ¿no? Un ser vivo tiene de todas maneras una organización. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una bacteria, tiene una organización. A nivel atómico, a nivel molecular, a nivel supramolecular. ¿Ya? Si yo estoy hablando de una planta, de un vegetal, tiene una organización. Todos los seres vivos presentan una organización. ¿Ya? Y usted sabe, por la teoría celular, ¿no?, que la mínima unidad es la célula, ¿no es cierto? Ahí está la célula. ¿No? Pero que la célula tiene moléculas, tiene átomos, tiene elementos. Bueno, entonces los seres vivos realizan también funciones vitales. Fíjense, muchachos, cuando yo hablo de funciones vitales, nutrición. Ah, ya, profesor. Nutrición, chicos. El término de nutrición, ya, tiene mucho que ver aquí, educándonos, con el metabolismo, por si acaso. Nutrición tiene que ver con el metabolismo. ¿Ya? Fotosíntesis, ¿te acuerdas? Ah, anabolismo, pues. Respiración, catabolismo. Entonces, nutrición tiene que ver con el metabolismo. Otra característica del ser vivo, ya sabes, ¿no? La reproducción. Ahí está la reproducción. ¿No? Puede ser sexual. Puede ser asexual. Profe, ¿y la parasexual? Son términos inventados. Son términos inventados por algunos. Solamente hay 2 tipos de reproducción nada más. Sexual y la asexual. Ahora, que digan algunos que, por ejemplo, la conjugación parecido a la sexual se llama parasexual. Bueno, pues, pero no está en los libros, a nivel universitario no está el término parasexual. A nivel universitario no hay, el término parasexual no se da. O sea, se da solamente sexual y asexual nada más. ¿Ya? Y luego tenemos acá la otra característica, que es la relación. Los seres vivos nos relacionamos con el entorno. Esa relación tiene que ver un nombre, irritabilidad, responder a estímulos. Calor, temperatura, luz solar, gravedad, humedad, salinidad. Pues eso es relación. ¿Ya? Acá lo estoy viendo de esta manera yo. ¿Está bien? Ya, entonces, mira, en la parte de organización, ¿cómo se organiza un ser vivo? A ver, vamos a hacerlo por acá, mis estimados. O sea, fíjense por acá, chicos. En la parte de organización, chicos, bueno, acá están las características, ¿no? Características. Fíjense, si no se observa bien esto, ahí está, mira, organización dice. Organización, de lo simple a lo complejo. Es una característica del ser vivo. Es una característica del ser vivo, ¿correcto? De lo simple a lo complejo. Reproducción, otra característica. ¿Permite qué? Conservar la especie. Evolución, cambios graduales que se dan a través del tiempo. Esa es una evolución, ¿no? Movimiento, desplazamiento. Movimiento puede ser interno, puede ser externo. ¿Ya? Todos tienen movimiento. Profe, ¿y las plantas y los vegetales tienen movimiento? Claro. El vegetal internamente, cuando el agua, salen minerales, los productos que se han formado se mueven, ¿no? Hay movimiento. ¿Acaso cuando tú ves una planta, las hojas están estáticas? Las hojas están en movimiento. Entonces,
el movimiento es una característica del ser vivo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acá, chicos? Homeostasis. Mira lo que dice en homeostasis. Homeostasis, equilibrio interno del cuerpo. Ujú. Bueno, sí, está bien lo que tú dices, Ana. El desplazamiento es irse de un lugar a otro. Sí, es diferente. No todo se desplaza. No todo se desplaza. En el caso de los vegetales son sésiles, sin desplazamiento. Sin desplazamiento. Los animales, la mayoría sí son con desplazamiento. Sí, así es, Ana. Está bien. Homeostasis, equilibrio interno. Tengo calor, sudo, pues. Si hace calor, mis glándulas de sudor se abren, ¿no? Y se elimina el sudor. Muy bien. Ok. Metabolismo, mira bien. Reacciones químicas. Intercambio de materia y energía. Intercambio de materia y energía, eso viene a ser la parte del metabolismo, ¿no? Ahora, responder ante un estímulo, ¿no? Claro, ahora en estas fiestas navideñas, por ejemplo, si ustedes han tenido animales en casa, un gatito, un perrito, ¿no? El gatito se esconde bajo la cama, el perrito también se esconde, tiene miedo, pues, ante los cohetes, ¿no? Entonces, así responde, pues, ese es el estímulo, la relación que tiene el perrito o el gato frente al medio ambiente, ¿no? El miedo, de esa manera responde. Y ahí hay que ver, eso es importante, en la relación, ¿ya? La relación tiene que ver con la irritabilidad, relación tiene que ver con la coordinación, relación tiene que ver con un sistema nervioso o un sistema endocrino, ¿ya? Sistema endocrino, sistema nervioso, eso es la parte de la relación. Ok, entonces, a ver, fíjate por acá, mira, organización. Ah, ya, profesor. De lo más simple, ¿no, profe? Claro, de la parte atómica, ¿no? La parte molecular, que puede ser micromolecular, macromolecular, supramolecular. Luego tenemos la parte celular. Profe, no se ve bien. Ahí. Ya, entonces tenemos acá la parte de la célula, ¿está bien? Yo estoy poniendo, por ejemplo, el osteocito, ¿no? Es una célula de los huesos. ¿Ya? Acá está la célula del hueso, osteocito. Acá está el tejido óseo, el tejido. El hueso es un órgano, pues. El hueso es un órgano. Acá está un sistema esquelético, mira. El esqueleto es un sistema, ¿no? Claro, a eso me refiero. ¿Está bien? A eso me refiero. Y por acá ya está el organismo, ¿no? La población, ¿no? Siempre en la agraria preguntan qué es la población, qué es la comunidad. Siempre. Acuérdate, población, un conjunto de organismos que De las viven mismas. de la misma especie, que se pueden reproducir entre sí, ¿no? Y que están en un mismo hábitat. Esa es una población. ¿Está bien? No te olvides. En cambio aquí, ya acá estamos hablando de diferentes especies, ¿no? Lobos, los árboles, otros animales. Entonces, eso es una comunidad. Pero la comunidad también se llama biocenosis. Acuérdate, la comunidad, el otro término que se le da también es la biocenosis. ¿Ya? Biocenosis, comunidad también. Y luego tenemos el ecosistema, fíjate, aquí el conjunto de ecosistemas, ¿no? El conjunto de ecosistemas viene a ser la biosfera. Fíjate, quiero acá hacerte la diferencia, ¿no? Entre la biosfera y la ecosfera, ¿ya? La parte viva de todo el planeta se llama biosfera. Bio, esfera, la esfera de la vida. Pero claro, el planeta tiene también atmósfera. El planeta tiene hidrósfera, tiene litosfera. Entonces, todo el planeta, incluyendo la parte viva, todo el planeta, incluyendo la parte viva, se llama ecosfera. ¿Está bien? Ya, entonces, más o menos ese es el detalle, chicos. Esa es una diapositiva. Hay más cosas acá.
O sea, yo te lo voy a dejar. ¿Ya? Acá está toda esta parte, usted lo va a ver y lo voy a explicar también en su momento, por si acaso. ¿Ya? Eso está así, está todo, no te preocupes, ahí está todo. Ya. Pero yo me refiero ahora a lo siguiente, chicos, fíjense. Fíjense por acá. Yo estoy hablando una introducción nada más. ¿Ya? Yo estoy haciendo una introducción a la parte del ser vivo. ¿Ya? A la parte del ser vivo, claro que sí. La otra diapositiva que voy a usarlo con ustedes es esta, mira. Ya, profesor, esta es. Sí, esta parte también es. Mira, características de seres vivos, ¿no? Lo que yo te decía hace un ratito, su naturaleza celular, o pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿ya? Profe, ¿y los multicelulares? Ya, eso no te das falta, no te das falta. ¿Son unicelulares o pluricelulares? Nada más, nada más. Profe, me enseñaron multicelulares. Mira, esos son conceptos, ¿no?, que van creándose, ¿no? Pero en los libros así, cuando estés en la universidad, tú vas a decir, la bacteria es un organismo unicelular. Y los seres vivos, como por ejemplo los vegetales, los animales, son pluricelulares. Listo. Dos tipos de organismos, unicelulares y pluricelulares. Ahora, hay algunos que no forman tejidos. Entonces se llaman coloniales. Eso sí, ¿no? Por ejemplo, hay algunas algas que están agrupadas, que no forman tejidos, y son las algas coloniales. Ok. Entonces, la otra característica dice intercambio de materia y energía. Este es metabolismo. Esto sí, de todas maneras, chicos, esto que está acá es el metabolismo. Importante este término, muy importante esta parte que está acá. ¿Ya? Metabolismo. Irritabilidad y coordinación. Todo se tiene, ¿no? El tener hambre, por ejemplo, es una irritabilidad, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, al animalito le das alimento y el animalito va a consumirlo, eso es una irritabilidad, ¿ya? Y se llama taxia. Es una taxia. En animales, el movimiento que hacen, ¿no es cierto?, el ir hacia un estímulo, en este caso hacia un alimento, eso es una taxia, ¿ya? En vegetales, tropismo. En vegetales, nastia. Pero en animales o en células, por ejemplo, en las amebas, en las euglenas, en algún protozoario, esa irritabilidad se llama taxia. No olvidar. Claro, mira, cuando te mencionan a ti, taxia, nastia, tropismo, eso es irritabilidad. Eso es irritabilidad. Ahora, en el caso del tropismo, hay crecimiento. O sea, la raíz crece a favor de un estímulo, a favor de la gravedad. Ese es un tropismo. O sea, el tropismo permite el crecimiento. Pero ojo, ese tropismo se da en raíces, en tallos y en hojas. Cuando estamos hablando nosotros de nastia, la nastia es una respuesta ante un estímulo, pero rápido. No se queda por largo tiempo, es temporal. El que las hojas o el que las flores se contraigan, ¿no? Eso es una especie de nastia, pero es muy rápido, pero se da en vegetales. Y podría decirse que no se da en toda la planta, ¿no? O sea, en sección. Claro, se da en algunas partes del vegetal. Se da en flores, en hojas, en foliolos, pero no en toda la planta, no en toda la planta. Y cuando estamos hablando de la taxia se da a nivel celular.
¿ya? La ataxia se da a nivel celular. Por ejemplo, imagínate que a una persona X, ¿no? Vía oral, le haya ingresado el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID. Entonces, rápidamente, las células blancas, ¿no? Que son los linfocitos, van a atacar al virus. Entonces, ese movimiento de desplazamiento de los glóbulos blancos, que pueden ser, por ejemplo, linfocitos o macrófagos, que están atacando al SARS-CoV-2, ese tipo de movimiento es una ataxia. Es una ataxia. Se llama quimiotaxia. Entonces, eso es irritabilidad. ¿Ya? Cuando es a nivel celular, es taxia. Cuando es en animales, es taxia. Que el conejo coma su zanahoria, ¿no? Que se desplace hacia la zanahoria, es una respuesta ante un estímulo. Entonces, esa es una ataxia también. ¿Ya? Acuérdate nuevamente, mi estimado joven de Rumbo San Juan, cuando estamos hablando de tropismo de Nastia, es irritabilidad en vegetales. Cuando estamos hablando de taxia, es irritabilidad a nivel celular y en animales. Muy bien. Bueno, Profe, sí, dígame. ¿a qué se refieren con tropismo positivo o negativo? Eso tiene que ver con la respuesta al estímulo, si es a favor o en contra. Por ejemplo, el tubérculo, ¿no es cierto? Cuando uno siembra, el tubérculo crece hacia abajo, ¿no? Crece a favor de la gravedad. Entonces tiene un geotropismo positivo, porque va a crecer a favor de ese estímulo que es la Tierra, pero crece en contra de la radiación solar. O sea, la papa crece hacia abajo y la luz está en la parte de arriba, entonces el estímulo es negativo con respecto a la luz. Entonces, el fototropismo, en este caso, es negativo. Cosa contraria ocurre con la planta, por ejemplo, de maracuyá, ¿no? La planta de maracuyá lo que busca es la radiación solar. Entonces, tiene un fototropismo positivo con respecto al tallo, ¿no? Porque va hacia arriba. El que sea positivo es a favor de ese estímulo. El que sea negativo es en contra del estímulo. Ok. Bien. Gracias, Entonces, profe. de nada. Chicos, hagan las preguntas. Para mí, miren, el que no me pregunten, yo me deprimo. Si no me preguntan, yo me deprimo. A mí me gusta que me pregunten. La coordinación, a ver, Anita, la coordinación es por ejemplo, a ver, te explico. Mira, a ver, imagínate que yo respondo, por ejemplo, ante el miedo, ¿no? Voy a dar un examen de admisión, o voy a dar un examen de grado, ¿ya? Voy a sustentar mi tesis, imagínate, ¿ya? O voy a sustentar mi doctorado. Entonces, se acerca mi examen. Entonces, uno tiene miedo, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué? La manera como respondes a ese miedo, ¿no? La manera como respondes a ese miedo es la coordinación. A ver, el miedo, el tener miedo, el sentir el miedo es la irritabilidad. Esa es la irritabilidad. Pero comienza a sudarte tus manos, o comienza a sudarte la frente, o tu corazón comienza a acelerar. Esa es la coordinación. Coordinación tiene que ver con el sistema nervioso. Coordinación tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Está bien? Entonces, irritabilidad es percibir ese estímulo, percibir el estímulo, pero de repente tu corazón comienza a acelerarse, o de repente comienzas a sudar, o tienes ganas de miccionar. Entonces, esa es la coordinación. Tiene que ver con el sistema nervioso. Es una respuesta al estímulo, así es. ¿Podría Así es. decirse que también la coordinación es lo que provoca ese estímulo? Sí, la coordinación tiene que ver con el estímulo, de hecho. La coordinación tiene que ver con el estímulo, ¿sí? Van de la mano, ¿no? Irritabilidad y coordinación van de la mano. Pero irritabilidad y coordinación tienen que ver con dos sistemas. Tiene que ver con el sistema endocrino y tiene que ver con el sistema nervioso.
en el caso de los animales. Y en el caso de vegetales, la irritabilidad y la coordinación tienen que ver con el sistema endocrino. ¿Ya? Ok. Entonces, el tigmotropismo es el tacto. O sea, el tigmotropismo es el contacto. Por ejemplo, Harold, si hay irritabilidad, sí tiene que haber coordinación. Ambos van de la mano. Irritabilidad y coordinación van de la mano. Pero claro, en vegetales no hay sistema nervioso, pero sí hay sistema endocrino. Entonces, en vegetales el sistema, en la parte de la coordinación, tiene que ver con el sistema endocrino. Ojo, en bacterias también hay coordinación. ¿Pero qué? Por eso, pero en bacterias no hay sistema nervioso, no hay sistema endocrino. No hay sistema endocrino ni nervioso. Pero sí hay coordinación. Ya ahí entra a tallar otro aspecto. Los flagelos de repente, los cilios, ¿no? Pero irritabilidad tiene que ver con coordinación de todas maneras. Uno con la otra, siempre, siempre. Ahora, en el caso de tigmotropismo, por ejemplo, cuando uno siembra, por ejemplo, la vid, ¿no? La uva, ¿no? La uva crece siempre en contacto. O sea, siempre están, las parras de uva, ¿no? Están siempre en contacto con una madera, siempre en contacto con una superficie. Entonces, ese es un tigmotropismo. Tigmotropismo significa contacto. ¿Ya? Puede ser contacto con la pared, contacto con una superficie, puede ser contacto con una persona también, ese es tigmo, pero el prefijo tigmo significa contacto. Así es, Galindo. Aquellas plantitas que se trepan, ¿no, profe? Las trepadoras, sí, pues las trepadoras tienen tigmotropismo, claro, las trepadoras. La maracuyá, por ejemplo, es una planta trepadora, es por tigmotropismo que crece. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, estamos viendo aquí algunas características. Por ejemplo, la reproducción también es importante porque evita que la especie se extinga. De nada, Harold. El crecimiento es el aumento en masa, aumento en tamaño, ¿no? El crecimiento, el aumento en masa, ¿no? La homeostasis, equilibrio, ¿no? Equilibrio. Por ejemplo, si en la hora de almuerzo, ¿no? Imagínate que en esta parte, mira, homeostasis tiene que ver mucho con la parte hormonal, ¿ya? Tengan cuidado, homeostasis con la parte hormonal. Si te alimentaste a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? En 45 minutos, ¿no? Después de haber almorzado, tus niveles de glucosa en sangre aumentan. ¿Ya? Lo normal es que tengas 100 microgramos, ¿ya? de glucosa por decilitro de sangre, ¿no? O sea, 100 microgramos. Pero cuando comemos, almorzamos, se eleva pues a 110, a 120. Entonces rápidamente ahí viene la insulina pues. La insulina sale a la sangre y la insulina lleva a la glucosa a los tejidos. Entonces nuevamente vuelve el equilibrio. Ya no está en 120, nuevamente vuelve a 100. De repente puede bajar 90, 95, pero ahí está. Entonces ese es un equilibrio, homeostasis. Profe, y si no almorcé, todo lo contrario. Si no almorzaste, no tienes glucosa en sangre. O sea, si tenías 100 microgramos, ahora tienes 90, tienes 80. Y, profe, ¿qué? Me va a doler la cabeza. Pero para evitar eso, ya sale otra hormona, pues. Ya no sale la insulina, sino sale el glucagón. La insulina y el glucagón son hormonas contrarias, antagónicas, hacen el feedback. Ah, entonces hay un equilibrio, profesor. Claro, tiene que haber un equilibrio. Homeostasis. Homeostasis es el equilibrio. Profe, ¿y si falla la insulina o si falla el glucagón? Tienes un problema, pues, de diabetes. Entonces tienes una enfermedad. Ah, entonces lo contrario a la homeostasis es enfermedad.
Sí, lo contrario a homeostasis es enfermedad. Acuérdate, ahí dice, mira, homeostasis. Ah, ya, condiciones internas estables. Claro, condiciones internas estables. Si te dijeran condiciones internas inestables, entonces eso sería enfermedad. ¿Ya? Eso sería enfermedad. Bacán. Luego tenemos la adaptación. Fíjate acá. Mira, adaptación se debe a una población, sí, pero el objetivo es mejorar ante el medio ambiente. Si, por ejemplo, los osos polares no se hubiesen adaptado, ya estarían muertos. Si algunos anfibios, como por ejemplo los anuros, no se habían adaptado, teniendo esa lengua alargada, se habían muerto. Entonces, se adapta para ser mejor frente a un medio ambiente. ¿Ya? Darwin habló mucho sobre la adaptación. Los pinzones, las aves en los Galápagos se adaptaron, ¿no? Hubo una radiación adaptativa. ¿Te acuerdas de ese término? ¿Te acuerdas en evolución? Radiación adaptativa. Se adaptaron por los pinzones, ¿no? Los picos cambiaron porque tuvieron diferentes nichos ecológicos. Entonces, esa es una adaptación. Y la evolución también se da en poblaciones, hay cambios también a través de muchos años, miles de años, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de los Australopithecus? ¿Hace cuánto? 4 millones de años, los Australopithecus. Después vinieron los género Homo, ¿no? ¿Te acuerdas del Homo habilis? Claro que sí. Luego el Homo erectus, ¿no? El Homo sapiens sapiens, hasta el hombre actual, ¿no? El hombre actual, ¿hace cuánto? 30.000 años, más o menos. Entonces, esa es una evolución, cambios a través de población. Son características de seres vivos. Muy bien, bacán, chévere, muchachos. Entonces, Profesor, sí, dígame. si un pez de mar lo paso al río, ¿qué característica del ser vivo sería? Más o menos, ¿lo podía relacionar? Allí había que, a largo plazo, algunos peces tienen esa adaptación, ¿no? Hay algunos peces que estando en mar se van al río para desovar, ¿no? O sea, para botar sus huevos. Pero se han adaptado ya a ese cambio. Pero si tú, por ejemplo, un pez de río lo pones en el agua de mar, se muere, porque no está adaptado. O sea, esa característica que tú me dices, para evitar su muerte, tiene que haber una adaptación, ¿no? El que lo cambies del medio, si vamos a los extremos, se va a morir. Pero si es que es paulatino el cambio, si es paulatino, ¿no? Si no es muy drástico, entonces poco a poco va a cambiar, se va a aclimatarse primero y luego se va a adaptar, ¿no? Tal como ocurre con nosotros a veces, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas que juegan en altura, ¿no? Nos toca jugar en Bolivia, por ejemplo, en un campeonato de fútbol, entonces los jugadores se van hacia la sierra, ¿no? Para aclimatarse, pero no para adaptarse. Okay. Ya. Ok, entonces, bien, chicos. Entonces ahora, vámonos acá. Yo sé que de repente ya lo trabajaron ustedes, pero vamos a irnos con la separata para terminarla, chicos, ¿ya? Fíjense, muchachos, estamos hablando... A ver, un ratito, por favor, un ratito, chicos. No, aquí no es... Acá, pero es... Vamos aquí ya. Muy bien, vamos a ir a las preguntas, muchachos, ya, las preguntas que se tienen en la guía. Ustedes también lo tienen allí. Al toque nomás la hacemos, ¿ya, chicos? Cualquier pregunta, no hay problema. Ustedes me lo dicen. A ver, aquí quiero saber esto que está acá. No lo guardamos. ¿Dónde está? Ya.
Bien, entonces, un ratito, por favor, chicos, mientras que voy, ahí está. Ahora sí lo está bien, ahí está viendo las preguntas usted. Ya, ahí está viendo las preguntas, no están no es nada difícil, solamente son preguntas directas. Lo bueno en las preguntas de agraria es que las preguntas son directas, ¿no? Claro. Lo malo es que tienes que tener bastante memoria. O sea, si tú quieres estudiar, son 16 capítulos de biología, ¿no es cierto? Hay algunos términos que son difíciles de captar. Si es que no lees, van a ser difíciles. ¿Ya? Por eso, siempre dale una leída. Si usted sale bien en biología y en RB, tiene más opción de ingresar. Tiene que saber las nueve materias, de hecho. Pero, como siempre yo digo, ¿no? La ventaja de conocer biología y RB, eso es bueno porque te da más opciones de ingresar, ¿no? Hay gente que sabe química, física, matemática, pero no sabe biología, pero no sabe RB, o no domina mucho RB. Entonces, ahí la gente se queda. Ahí la gente muchas veces se quedan por un punto, por décimas de puntos. Profe, no ingresé por biología, por una pregunta, profe, me quedé por RB. Pero sacaste buena nota en física y en química. Entonces, la idea es ser homogéneos, ¿no? O sea, equilibrados en todos. Pero sacas buen puntaje en lo que es biología, en lo que es RB, tienes ventaja a comparación con otro postulante, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, muchachos, la primera que marcas, al toque nomás. Ay, 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 ya comenzaron los chicos, eso me gusta a mí, chicos, eso, biogeografía, ya. La D. Muy bien, muy bien, muy bien. La 2, ¿qué marcas en la 2? La E. Anabolismo. Ujú. A ver, vamos a ver. Sí, creo que está bien, ¿no? No sé qué dicen los chicos, a ver. La C. Mira, en la pregunta 2 dice, durante un partido de básquet, los jugadores necesitan tener energía. Y genera su propia energía, dice también. Claro, por ello las células de los músculos, producen continuamente moléculas más simples. Ya. Las células de los músculos producen moléculas más simples. Claro que sí, producen moléculas más simples para tener energía. Ya, pero mira, aquí hay un detalle importante que quiero también mencionarles a ustedes, mis estimados muchachos, de la siguiente forma, chicos, de la siguiente forma. Fíjate por acá. Mira, vamos a ponerla por aquí. Un ratito. Acá. Miren, muchachos. Por ejemplo, acá yo tengo una fibra muscular. Yo tengo una fibra muscular, ¿está bien? Entra la glucosa, bacán. Oye, la glucosa, esta fibra muscular comienza a degradarla, pues. ¿Y qué forma? Moléculas más simples, moléculas simples. ¿Qué forma? Piruvatos. La glucosa tiene 6 carbonos. Cada bolita que tú estás viendo me representa carbono. Cada bolita es un carbono. La glucosa tiene 6 carbonos, claro. La glucosa presenta 6 carbonos. Se degrada. ¿Qué cosa hay? ¿Te acuerdas de la glucólisis? ¿No? ¿Te acuerdas? Glucólisis, degradación de glucosa. ¿Qué forma? Piruvatos. ¿Pero qué va a liberar? Energía. ¿Y te acuerdas? La energía era bajo la forma de qué? ATP. De ATP. Ay. Esto es glucólisis. Todo lo que estamos viendo aquí es una glucólisis que se da en fibra muscular. Entonces, eso, más que anabolismo, ¿qué cosa es? Es catabolismo. Produce moléculas simples. Sí, produce moléculas simples. Pero estas moléculas simples lo produce a partir de moléculas complejas. Entonces, por ese motivo, en esa pregunta, a través de un catabolismo se obtiene energía. A través de un catabolismo se obtiene la energía. No olvidar eso. Entonces, en este caso, muchachos, dedo, acuérdate, así es. La D sería. ¿Ya? La D sería. Muy bien, pero está bien, o sea, estamos para aprender. Yo también aprendo con ustedes, muchachos, ¿ah?
Ya, a ver, la pregunta 3, ¿qué dice? La pregunta 3, la degradación. Nuevamente te hablo de la degradación. Ay, ay, ay. Entonces, en ese caso, también la degradación educando Catabolismo. catabolismo. También catabolismo. Así es. Chévere, chévere. Vamos al número 4. Ah, ya, profesor, medio interno, me dicen, equilibrio interno. Miostasis. Enano. Enano, Enano. bacán. Chévere, chévere. Muchachos, bien, vamos a la 5. La contracción muscular, mira, a ver. En respuesta a un pinchazo es. Irritabilidad. Enano. Irritabilidad. Esa es la idea, esa es la idea. Muy bien, chicos. Vamos a la número 6. El acercamiento de un protozoario a la luz. La luz viene a ser el estímulo en este caso, de este protozoario. Movimiento. Ya. Movimiento. Más que movimiento, es Obvio. irritabilidad. 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 Así es, porque es un tipo de taxia, ¿no? El protozoario es una célula. El protozoario es una célula. Es una célula, ¿correcto?, que hace taxia, ¿no? El movimiento, el desplazamiento, pero en respuesta a la luz. Entonces, esto evita de que sea movimiento, más que movimiento es irritabilidad. Ya. Bueno, la 7 está fácil. Mutaciones. La base de una evolución son las mutaciones, que pueden ser genéticas o pueden ser cromosómicas. Las mutaciones pueden ser genéticas, pueden ser cromosómicas. Muy bien. Ya, estamos en la 8. Fotosíntesis, mira, te hablan de síntesis. Ah, ya, profesor. Están hablando de síntesis. Metabolismo. Metabolismo, sí. Ya, acá, metabolismo. Sería, bueno. La C. La C, así es. Muy bien. Método científico: observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Observación. Observación. La E. Antes, claro, previamente te dicen observación. Acá, observación. Está bien, chévere, chévere. Acá. Mira, te hablan de tropismo. Ah, ya, profesor. Irritabilidad. Irritabilidad. Irritabilidad, eso. Cuando te hablan de tropismo, nastia, ataxia, es irritabilidad. Irritabilidad. Ujú. ¿Cómo se forma el origen? Entonces, eso es la función, Fisiología. Cirugía. la función Fisiología. de un órgano. Ahí está, bacán. 12. Musgos. Musgos. La B, la B. Los Briología. musgos. Ajá. Los musgos y las hepáticas. La 13. Este es un helecho. Ay, ay, ay. Sería la B. Sí, la B. La B, El profesor. insecto, ya. La D sería. ¿La D? Porque epidemiología es helecho. Ah, los peces. De los peces, creo, ¿no? Sí. Ictiología. Ictiología de los Ictiología es de los peces. peces. La D sería. Ah, La ah, D. Claro, por ese motivo. Por ese motivo, claro, habría que leerlo todo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es D. Exacto. La Muy D. bien. Dedo, claro que sí, claro que sí. Vamos ahora a la 14. ¿Te la está viendo ahí? Muy bien, entonces en la pregunta 14, la respuesta, te hablan de sitios diferentes. Biogeografía. 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 Acuérdate, Alexander von Humboldt es el representante de la biogeografía. Bueno, la 15 está sencilla. Genética. Genética. La B. La genética. Acuérdate ahí, genética, herencia. La genética tiene que ver mucho con la herencia. Bacán, chévere, chévere, chévere. El enunciado relacionado con el metabolismo. Ay, ay, ay. Síntesis de sustancias de reserva. Ya, muy bien. Formación de sustancias. Ajá, la D. Dedo. Sí. Anabolismo, catabolismo. Sí, está bien eso. Sí, sí. Claro, ese es anabolismo. Las plantas, Sí, anabolismo. claro, las plantas hacen fotosíntesis y a través de la fotosíntesis almacenan almidón. Sí, profe, exacto. Claro. Bacán, chévere. La 17 que marcas, claro, la 17 que marcas.
En la pregunta 17 te hablan del crecimiento de la mayoría de plantas, no de todas las plantas, sino de la mayoría. Mira, yo te digo lo siguiente. Cuando hablamos de crecimiento, es aumento de tamaño. Pero en vegetales y en animales, el crecimiento tiene que ver con hormonas. En el caso del humano, hay una hormona que se llama la hormona somatotrópica, la STH. En el caso de los vegetales, hay otra hormona. En el caso de vegetales, se llaman las auxinas. Las auxinas. Pero, en vegetales, el vegetal siempre crece. Si está en un suelo fértil, donde hay agua, sales minerales, entonces el vegetal va a crecer siempre, hasta que se hace viejo. Cuando el vegetal se hace viejo, significa que tiene lignina en sus células, deja de crecer. Pero mientras que no tenga lignina, el vegetal crece, 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 crece. Por ese motivo, algunas plantas dicen que crecen eternamente. Por ejemplo, hay plantas como los olivos, ¿no?, que tienen miles de años, ¿no? Los olivos son una de las plantas más envejecidas, si hablamos dentro de las angiospermas, ¿no? Pero claro, también hay gimnospermas, como las secoyas, del género Taxodiaceae, que tienen también bastante tiempo de vida, ¿no? Entonces ahí la respuesta, porque dice en la mayoría, no en todas, ¿ah? En la mayoría de plantas, el crecimiento, en este caso, Permanente. Así es, esa es la clave. Esa es la clave. Ya. ¿Qué marcas en la 18? Te hablan de los multicelulares, o sea, de aquellos que tienen muchas células. ¿Cómo es el crecimiento? El crecimiento ocurre mediante ¿qué? A ver, el crecimiento puede ¿Sería ser, la B? ya, incremento de la cantidad de células. Sí, la B sería, pues, porque hay mayor cantidad, ¿no?, de células, hay mitosis. Claro. Sí, profesor. Las plantas, o los animales, las plantas crecen a través de una mitosis. Ya. Ya. Ajá. Ya, bacán. Entonces aquí la B sería, así como me lo dicen ustedes, La ¿no?, reproducción. la reproducción. Bacán, chévere, chévere. Mira, estamos en la 20. ¿Te acuerdas las etapas del método científico? Acá está, mira, en orden, en orden. Después de la observación, ¿qué sigue? Hipótesis, ¿no? La hipótesis. Después de la hipótesis, Experimentación. Experimentación. así es. Después de la experimentación, análisis, ¿no?, de resultados. Exactamente. Sí. Al final, la conclusión. Y de ahí conclusiones y teorías. Entonces, esta sería la clave. La E sería, ¿verdad? Sí, pues. Ya, bacán, chévere, chévere, chévere. Ay, ay, ay. Ah, La profesor, 21. antes de concluir, iba a análisis del resultado, ¿no? Así es. Antes de conclusión, Antes de concluir. análisis de resultados. Ajá. Así es. Sí. Muy bien. Ya. Entonces, sigo con ustedes, chicos. Me fui, creo. Me quedé, no sé. A ver, la 21, me juro. Ahí está, profesor, no se preocupe, lo estamos escuchando. Muy bien, muy bien. No, Muy bueno, bien. se puso como robot ahora, creo. Ya, ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, mejor, ahora sí. Ya, entonces, estamos en la pregunta 21. A ver, ¿La C? ya. Sí, una hipótesis, cuando es aceptada en forma universal, es decir, cuando casi todos lo aceptan, tiene que haber una experimentación, ¿no? Es apoyado por experimentos, tienen que ser nuevas experimentaciones, ¿no? Ojo, acá te están hablando de una hipótesis, no de una conclusión aceptada, no, te están hablando de una hipótesis. Una hipótesis puede alcanzar aceptación universal, o sea, mucha gente, ¿no?, puede decir lo mismo, pero tiene que probarse. Es apoyada por experimentos, por muchos experimentos. Ya. Estamos en la 21.
Estamos en la 21. Chicos, ¿qué dicen en la 22? ¿Verdad o falso? ¿Qué coloca? A ver, en las conclusiones, ¿puede quedar confirmada las afirmaciones realizadas en la hipótesis? Sí puede quedar. Verdadero. Verdadero. Sí puede Sí, quedar. verdad. Verdadero, profesor. Verdadero, bacán. La que sigue. Analizar los resultados significa hacer cuadros estadísticos. Ver si los experimentos están bien hechos. ¿Ya? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Sí, verdad. Sí. Ahí está. Entonces aquí, educandos, mis estimados jóvenes, Sería la E. Ay, ay. A ver, la E, claro. Sí, ¿Y por qué? A ver, Sí, está bien. está bien. La observación tiene que llamar tu atención. Claro, se realiza siguiendo lo planificado en el experimento. No. falso. No, No, se realiza siguiendo. No. Entonces este es la falso. atención tiene que llamar. Ese también es falso. Sí, está bien. La E es la respuesta. Enano. Sí, la del enano. Enanito. Muy bien. Mira bien. Cuando te hablan de unidades, monosacárido es una unidad. Monómero es un monómero. El ácido graso también es la unidad de los lípidos. Los aminoácidos también es la unidad de las proteínas. Cuando te hablan de unidades, es molécula nada más. Es molecular. Molécula. Porque, ¿qué son moléculas? No, ¿de qué son, profe? Glúcido Monómero. lípido, creo, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la unidad?